Ahora se la voy a enviar, pero. Ok, perfecto. Muy bien. Maestra, Dice. maestra, Dígame. maestra, hay unas tareas que no le puedo enviar por problemas con el internet. Sí, ahí ya me dijo ayer. Vamos a hacerle la espera. Ok, viene y dice, para demostrar que los triángulos A o B, vean el triángulo A o B, nosotros tenemos aquí para poder dibujar. Vean el triángulo A o B. Este es el triángulo. Dice, para el triángulo A o B y C o D, o sea, hay dos triángulos. Vean cuál es el otro. C o D. Su objetivo como estudiante es identificar cuando les estén mencionando los triángulos, cuáles son, ¿verdad? ¿Cuáles son esos ángulos? ¿Cuáles son los vértices? ¿Cómo identificar un ángulo? ¿Verdad? De la figura dice que son congruentes, o sea que son iguales. Dice que es necesario saber cuál. Que AB es congruente con DC. Como son congruentes, entonces les están diciendo que es necesario saber cuál de todos esos incisos que están, es necesario saber si estos dos triángulos son congruentes. Primero, que AB, este que está aquí, es congruente con DC. Que el ángulo BAO, o sea, este que está aquí, es congruente con el ángulo DCO, este que está aquí. El otro, que AB es paralelo con CD. ¿Será eso cierto? Observen ustedes ahí, paralelos les dije que son dos rectas que jamás se van a unir, jamás, se van cerca, pero nunca se van a unir. Y si ustedes observan a simple vista, vamos a ver, observen esto. Yo voy a alargar esta línea aquí, por más larga. Vean eso. Y vean este, voy a alargar aquí. Hay un momento donde esas dos rectas se intersectan, ¿verdad? Yo las alargué. Se intersectaron en un punto. Quiere decir que esas dos rectas no son paralelas. Entonces, vamos a confirmar a ver si esas dos rectas son paralelas. Entonces, el inciso que andamos buscando es el inciso C. Este que está aquí. El inciso C. ¿Por qué no nos vamos a los demás? Porque solamente había uno que era necesario saber. Es necesario saber que AB es paralelo con CD. ¿Por qué no son paralelos? Ya lo vimos. Alargamos las líneas y observamos que se intersectan en un punto y que ahí las rectas no son paralelas. Entonces este es el único saber. Lo demás ya lo sabían. Como son congruentes, pueden cumplir que sus lados son congruentes, sus ángulos son congruentes también. Dígame, Yair. Maestra, ¿y por qué ahí dice acá B es congruente con CD si ahí se mira que no son paralelos? No, por eso le estoy diciendo. Este que encerramos es el que es necesario saber si serán o no serán. Entonces, que obviamente no lo son. Oiga, maestra. ¿Sí? Vamos escribiendo la actividad conforme usted la vaya escribiendo. No, no van a dibujar eso. Solamente van a responder Profe, que el inciso correcto es el C. Dígame. ya hicimos la actividad 26. La actividad 26, vamos por el 5. Hemos hecho el 2, el 3, el 4 y el 5. La Maestra, parte 1, dígame. ¿en qué página está la actividad 16? Página 117. 117, 118. Con lo que veamos hoy de la actividad, con eso nos vamos a quedar y eso es todo lo que van a mandar. Recuerden algo, ustedes solamente se van a dedicar a realizar la parte teórica. Esta parte es todo lo que van a realizar. Eso es lo que van a buscar, solamente esa parte teórica. La Maestra, práctica la estamos haciendo nosotros. Profe,
¿Sí? Profe, ¿Sí? ¿estos son ejercicios o es teoría? Teoría, ¿no lo ves? Dice, hace un repaso de los siguientes términos. Teoría, ¿qué son ángulos Profe, internos de un triángulo? Usted va a responder. Ya lo habíamos visto, dígame. entonces son como preguntas. Así es, como una pregunta, una definición. Ok, Julia. Muy bien. Veamos entonces. Estábamos en el 5. Maestra, ¿Sí? ¿y qué tal si usted sube este video de ahorita con la tarea de la actividad 26? Sí, yo los voy a agregar. Solo agregué uno. Voy a agregar el otro. Maestra, ¿y cuál es la parte teórica? La primera página, la 117. Solo eso vamos a hacer. Sí, solo eso van a hacer. Ok, veamos aquí. Dice el 6. Encierra en una circunferencia la proposición verdadera. Vamos a ver cuál de estos 4 incisos que están aquí, 5, perdón, es verdadera. Vean el primero. 2 triángulos rectángulos son congruentes si sus respectivos ángulos agudos son congruentes. ¿Será cierto? Dice el 2. 2 triángulos son congruentes si sus lados homólogos miden lo mismo. Esa creo que no, maestra. C. 2 triángulos son congruentes si sus ángulos respectivos son iguales. Y dice el D. Para demostrar que 2 triángulos son congruentes, se va a utilizar el criterio AAL. Todos los triángulos equiláteros son congruentes. ¿Cuál de los 5 es la correcta? La C. 2 triángulos son congruentes si sus ángulos respectivos son iguales. ¿Qué criterio cumple que sus ángulos sean iguales? Si al comienzo dijimos que el criterio AAA no existe. Ángulo, ángulo, ángulo existe. No, ¿verdad? Solo lado, 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 ángulo, lado. ¿Cuál es el otro? Ángulo, lado, ángulo. Esos son los únicos 3 que nosotros conocemos. No más. No más. Entonces, la respuesta correcta, vean, la respuesta correcta es el E. ¿Por qué? Porque todos los triángulos equiláteros son congruentes. ¿Cuánto miden los triángulos equiláteros? Sus 3 lados son congruentes. ¿Qué es un triángulo equilátero? Donde la medida de sus 3 lados son congruentes. ¿Y qué criterio hace que cumplan esos? Lado, lado, lado. Entonces, el C no era, porque ya les expliqué que no existe el criterio ángulo, ángulo, ángulo. El D no es porque no existe el criterio ángulo, ángulo, lado. El B no es porque sus lados homólogos miden lo mismo. Esto no se cumple. Y que son congruentes y sus ángulos agudos respectivos son congruentes, no pueden existir. Porque ya hay uno, como es triángulo rectángulo, hay uno que mide 90 y los otros 2 pueden medir 60, 30, 45, 45, 80, 80, 10. Entonces jamás van a ser iguales. Por lo tanto, no va a ser siempre verdadero. Por lo tanto, la respuesta verdadera es la E, porque los triángulos equiláteros, sus 3 lados son congruentes. Y el criterio que se cumple es lado, lado, lado. ¿Estamos? Veamos el siguiente entonces. Recuerden que solo sombreamos. Dice el siguiente, los triángulos ABC de las figuras son congruentes. Luego la medida de EF es. Hay que encontrar la medida de EF. ¿Cómo la encontramos? A ver. Inciso A es 9. Inciso B es 15. Inciso C, 17. Inciso D, 40. Inciso E, falta información.
Vean el triángulo. Vean la posición de los ángulos. Primero van a hacer algo. Ayúdenme a encontrar este ángulo faltante y este de aquí, que es el mismo. Vean, 80, 60. ¿Cuánto hace falta para 180? Tenemos 80 y 60, son 140. ¿Qué hacen falta? 40. 40. Mi mosquita. Permítanme. 40, ¿verdad? Entonces, ¿y el otro cuánto miden? Este que está aquí. Este mide 40. grados. ¿Y este que está aquí cuánto mide? 60, ¿verdad? 60, ok. Ya tienen 60 y 40. Una pregunta, así directamente. Visualicen si se cumple algún criterio, si son congruentes y cuánto mediría entonces ese EF. Vean, este ángulo es 80, 40. ¿Cuánto va a medir este? Si este ángulo entre 40 y 80 mide 15. ¿Será el mismo o lo ven con otra dimensión, en otra posición? Díganme ustedes. Porque les están pidiendo este de aquí. Este ángulo de aquí es el ángulo C. Este sí mide 40. Con 60. Aquí dice que puede medir algo. Primero dice, ambos son congruentes. Eso lo deben de saber. Y los criterios de congruencia son lado, lado, lado. Lado, ángulo, lado. Ángulo, lado, ángulo. Muy bien. Díganme entonces, ¿cuánto mide EF? ¿Ya lo observaron bien? ¿Cuánto mide? Si esta es la distancia entre 80 y 40, ¿cuánto mide F? ¿Alguien me puede decir cuánto mide EF, este que se encuentra aquí? ¿No lo han visto? Miren los ángulos que están. Están 80 y 40. Vean dónde está 80 y 40, aquí y aquí. ¿Cuánto es la longitud de ese? ¿Cuánto? ¿Cuánto es? 15. Muy bien, ahí lo tienen. Ahí lo tienen. El inciso B sería la respuesta correcta. Vamos a ver el otro. Recuerden que tenemos que estar a tiempo. Hay alguien que quiere entrar, pero no la puedo aceptar porque ya solo faltan 7 minutos para que acabe la clase. 9 minutos para que acabe la clase. ¿Qué va a venir? Mejor que vea el video de un solo, ¿verdad? Entonces, hay que ser bien puntuales, chicos. Ok, ¿por qué vale 15? Nadie me respondía. Y es lo que yo quiero que ustedes sepan ya. Recuerden que no estamos haciendo trabajos, no están estudiando ni nada, pero sí están viendo y lo estamos visualizando ahorita, directamente, usted y yo. Por eso, les acabo de mostrar, este es el ángulo de 80 y este es el ángulo de 40. Aquí también está el ángulo de 40 y el ángulo de 80. ¿Cuánto mide este lado? 15. Y como son congruentes, este lado de aquí también debe de medir 15. Este de aquí también debe de medir 15. Por eso. ¿Estamos? Por eso acabo de señalar el 7. Vamos con el siguiente entonces. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Preguntas?
comentarios. Recuerden ir anotando, por favor, la respuesta correcta. Vamos a ver el 8. Nos vamos a ir con el 8 y nos vamos a ir con el 13. Con ese nos vamos, con el 10. El 10 vamos a hacer que es el más fácil. En la figura ABCD es rectángulo. O sea, todo ese dibujo que está aquí. Todo este que está aquí. Es un rectángulo. Este aquí. Este aquí. Este aquí. Y este aquí. Es un rectángulo. Primero dice, el ángulo DEA, eso es lo que tienen que saber ustedes, identificar el ángulo DEA, este que está aquí, es congruente con el ángulo CFB. CFB, este que está aquí. ¿Estamos? Si esos dos ángulos son congruentes y este es un triángulo, es un rectángulo, la pregunta es, ¿qué criterio permite demostrar? Dígame, Anthony. Él le trabó el teléfono, dije. Ok. ¿Qué criterio permite demostrar que el triángulo EAD, este de aquí, vamos a colocarle otro color, porque la pregunta es, ¿qué criterio permite demostrar que este EAD es congruente con FBC, este de aquí? Vean, ¿qué criterio cumple? Primero tiene un ángulo en común, ya lo tienen, ¿verdad? ¿Tendrán un lado en común? Claro que sí, tienen este de aquí en común y también tienen este. Y también tienen este. Entonces, a ver, ¿cuál de los tres criterios ustedes creen que cumple más? Primero, porque todos los ángulos de un rectángulo miden 90. Todos los ángulos, perdón. Entonces, este ángulo, lado, ángulo. Ese es el que me cumple. También, ¿verdad? Ángulo, lado, ángulo. Este es el que tenemos aquí. Ángulo, lado, ángulo. Entonces, este criterio es el inciso C. Ese es el que me hace cumplir este resultado. Entonces, ¿por qué? Íbamos deduciendo por cada hipótesis que me dieron. Primero que era un rectángulo, luego que estos dos ángulos eran congruentes, y recuerden que a ángulos congruentes, lados congruentes. Muy bien, con eso deducimos el criterio de congruencia. Recuerden, para los que sienten todavía dudas, hay que terminar de ver los videos para culminar de aprender. Muy bien. Vamos a ver el último ejercicio que vamos a realizar. Dado el segmento AD, señalar si es mediana, bisectriz o altura. Primero, ayúdeme, Maylin, a leerme qué es altura. Altura está en la página 108. Página 108, Maylin. Página 108. Sí. Apagar el micrófono, Maylin. Léalo usted, Ani. ¿Ya lo tiene, Maylin? Sí, Ok. es el segmento
perpendicular bajado del vértice opuesto a la base o su prolongación. Así es, está de un vértice hacia la base y forma perpendicular, así que forma un ángulo recto. Primer pregunta, este que está aquí, ¿es mediana, bisectriz o altura entonces? ¿Qué es? Este ejercicio que está, ¿qué es? ¿Y qué es lo que acaba de leer Miley? Este que se encuentra aquí es altura, jóvenes, altura. ¿Qué dice? Lo acaba de leer Miley. Dice, es el segmento perpendicular bajado del vértice opuesto a la base o su prolongación, ¿verdad? Cuando habla perpendicular es porque va a haber un ángulo recto. De ahí no se pierde, va a haber un ángulo recto. Por lo tanto, el primer inciso, el inciso A, se le va a llamar altura, ¿verdad? Veamos al B. ¿Cómo le vamos a llamar al B? Léame la definición de bisectriz de mediana. Joana. ¿Con quién? Daniela mía. Página 108 también. ¿Cuál, profe? Mediana, página 108. Es el segmento bajado del vértice al punto medio del lado opuesto. Cada lado tiene su mediano. Al punto medio, o sea que me divide, observen el dibujo ahí, o sea que me divide mi triángulo en dos partes iguales. Entonces a este se le va a llamar mediana, porque me divide mi lado en dos partes iguales. En dos partes iguales. Muy bien, ahora vamos con este. ¿Qué nos falta? Bisectriz. Y si leen ahí la definición de bisectriz, dice que es ¿qué? ¿Qué es bisectriz de un ángulo? Es aquella que divide mi ángulo en dos partes iguales, ¿verdad? Entonces este que está aquí es bisectriz. Ustedes con solo observarlo van a tener que identificar si es mediana, altura o bisectriz. Y ahí están las definiciones. Esto lo vimos el lunes, si más no recuerdo, ¿verdad? Así que hay que volver a leer esta teoría y con eso nos quedamos, chicos. Con eso nos quedamos y ya luego lo demás lo vamos a ver en el repaso. ¿Sí? ¿Cuándo fue que vimos este tema de la altura? Mediana y bisectriz. El lunes, creo. El lunes, sí, el lunes. Ahí está el video. Yo lo subí. Yo se los voy a compartir ahorita junto con la tarea. Este lunes. Este lunes. Nos vemos entonces, chicos. Adiós, maestra. Adiós. Estará